están? Hoy vamos a hablar sobre la retención de líquido. ¿Quién no ha sufrido o sufre de retención de líquido? Hay gente que lo sufre todos los días, hay gente que de vez en cuando tiende a sentir esa retención de líquido. Quiero que sepan que eso se ve afectado mucho en nuestro peso diario, ya que un día puedo tener un peso, al otro día aumento 1 kilo, al otro bajo 2, después subo, y eso se debe principalmente a la retención de líquido, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta que la retención de líquido puede ser producida por alguna patología que estoy teniendo, como por ejemplo pacientes cardíacos con patologías cardíacas o también pacientes con patologías renales que esta enfermedad cursa con retención de líquidos, ¿sí? Pero también pueden haber patologías hormonales o, digamos, periodos del tiempo en el cual mis hormonas están en desbalance, como por ejemplo cuando las mujeres nos indisponemos tendemos a retener más líquido, pero es una condición hormonal. Por otra parte tenemos la condición que es a la cual yo me quiero referir hoy, que es el problema cuando nosotros consumimos, ¿sí?, de forma excesiva la cantidad de sodio. Por ejemplo, personas que tienden a poner mucha cantidad de sal en sus comidas, entonces obviamente que nos estamos pasando de la cantidad que yo necesito diario. Generalmente cuando nosotros no tenemos ninguna patología, tenemos que tener en cuenta que el consumo aproximado es de 1500 a 2000 miligramos de sodio por día. Pero lo ideal es consumir esos miligramos a través de los alimentos naturales, ya que todos los alimentos contienen sodio por naturaleza. Cuando nosotros consumimos, por ejemplo, un plato de verduras, esas verduras, principalmente las de color verde, tienden a tener mucha cantidad de sodio, pero natural. Esa cantidad de sodio que tienen los alimentos no son los que nos afectan a nosotros. Acá el problema es que a esa verdura yo le estoy poniendo una cantidad de sodio a través de una sal fina, la cual no se recomienda, porque esa sal fina lo único que tiene es justamente sodio. Entonces, si yo ya tengo un alimento que tiene sodio por naturaleza y yo le agrego en gran cantidad más cantidad de sodio, obviamente que ese sodio se va a retener porque me estoy excediendo en la cantidad. Por otra parte, principalmente el error es justamente consumir los alimentos enlatados o los alimentos ultraprocesados. Quiero que sepan que el sodio es una de las maneras también de conservar un alimento, por lo cual todo lo que venga en sobrecito, todo lo que venga en paquete, todo lo que venga embotellado, enlatado, va a tener muchísima cantidad de sodio. Entonces, si yo tengo que consumir entre 1500 a 2000 miligramos de sodio por día y una latita de atún tiene aproximadamente unas 1000, ya quiere decir que me queda muy poca cantidad de sodio para consumir en el día y siempre nos excedemos. Entonces, tengamos en cuenta que, por ejemplo, los juguitos en sobre, las gaseosas sin azúcar, todos los productos light, todos los productos dietéticos tienden a tener mucha más cantidad de sodio que el producto natural. Por otra parte, hay otros factores también que aumentan esa retención de líquido porque hacen que nuestra circulación no funcione de una manera óptima, como por ejemplo el sedentarismo. Hay personas que trabajan y que trabajan desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde sentadas. Entonces, esas personas van a tener una mayor cantidad de retención de líquido producido por un sedentarismo. Sumado a eso, también no son personas que tiendan a alimentarse de una manera buena, entonces se ven como muy perjudicados a la hora de la retención de líquido. Por eso la recomendación es que aproximadamente en una hora que estuve sentada, por lo menos 15 minutos yo pueda hacer, por lo menos pararme, caminar, dar una vuelta, ¿sí?, que nuestras extremidades puedan tener movimiento. De esa manera la circulación va a producirse de una mejor manera. Por otra parte, también tenemos que consumir alimentos que aumenten nuestra diuresis, como por ejemplo lo que son el té verde, el apio, los arándanos, ¿sí?, el pepino, todos los alimentos que tienen agua por su naturaleza también, las frutas, por ejemplo, ¿sí? Es preferible consumir un agua potable de la canilla, tratar de hervirla y hacer todos los procesos para desinfectar, que consumir las aguas que vienen con sales minerales, como por ejemplo el típico Gatorade, ¿sí? ¿Por qué? Porque esas aguas que yo voy a consumir para querer hidratarme tienen seguramente más cantidad de azúcar. Entonces, la deshidratación tiende a ser como un círculo vicioso. ¿Cuántas veces nosotros tenemos sed, vamos y tomemos una gaseosa y esa gaseosa nunca nos ha calmado la sed? ¿Por qué? Porque el azúcar deshidrata. Entonces tratemos en lo posible de que sean el agua natural, ¿sí?
Por otra parte, tenemos que tener en cuenta que hay también suplementos que tenemos que prever que no nos estén faltando, como por ejemplo los suplementos de magnesio y los suplementos de potasio, ¿sí? Generalmente cuando tenemos bajo estos dos suplementos tendemos a retener mucha más cantidad de líquido. También la constipación, son personas constipadas las que tienden a sufrir de esta retención de líquido. Entonces, vuelvo a repetir que siempre los alimentos naturales que tengan fibra, como las frutas, las verduras, ¿sí? Las legumbres, los cereales, van a tender a eliminar esta retención de líquido porque son alimentos también que producen mucha diuresis en nosotros, nos hacen orinar y esa retención de líquido obviamente que va a ser eliminada a través de la orina. Entonces la actividad física va a ser una de las claves. La otra, los alimentos naturales. Recuerden que las harinas y principalmente las harinas de trigo blanca tienden a retener mucha cantidad de líquido. Tengamos en cuenta que el líquido cuando se acumula por debajo de la piel, por lo cual todas las personas que, por ejemplo, tienen masa muscular, cuando hay una retención de líquido tienden a perder visualmente esa masa muscular, porque se encuentra el músculo, se encuentra la capa de grasa y se encuentra la retención de líquido, entonces ese músculo se va perdiendo. Entonces la idea es que puedan empezar a hacer todas estas cosas que yo les estoy diciendo para poder evitar la retención de líquido. De esa manera van a ver cómo van a empezar a perder peso aquellas personas que principalmente se ven con estos desbalances de pesos diariamente, que se ven la retención de líquido en las manos, en la cara. Entonces es la manera más natural de poder evitar esa retención de líquido. Como siempre, la recomendación es alimentos naturales, la cantidad de agua óptima de manera diaria. Si yo necesito 2,5 litros, tengo que llegar a los 2,5 litros, porque el día que consuma los 2 litros y no ese 2,5 litros, al otro día voy a tener retención de líquido lo más seguro. Así que bueno, espero que les sirva como siempre estos consejos. Me dejan todas sus dudas por mensajitos, les voy a contestar. Así que nos vemos la próxima y espero que la retención de líquido vaya mejorando en cada uno de ustedes porque es algo que todos tenemos. Les mando un beso. Hasta la próxima.